A ustedes las gracias, María Luisa, por confiar siempre en lo que hacemos. Y bueno, empecemos porque eh, el tiempo es pues, un enemigo para nosotros y tenemos que tratar de sacar provecho al máximo de estas dos sesiones, ¿ya? Preguntita, creo que ya hemos pasado clases antes, ¿no? Creo que ya estaba con este grupo en algún momento, ¿verdad? Sí, Ah, ya. Entonces nos ahorramos las Licen. presentaciones, ¿no? Vamos a ir directamente a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto en Auditoría uno, si es que hemos pasado conmigo, o lo que ustedes han visto en Auditoría uno. Estoy seguro que se comparte la pantalla, ¿no? Porque con el Zoom tenemos bastante facilidad, ¿verdad? ¿Se puede ver bien? Sí, Licen, se puede ver. Perfecto, gracias. Voy a detener el video porque eso puede perjudicar la transmisión o pueden pensar que es un virus, así que mejor cortamos la transmisión de pantalla. Pero igual, en algún momento voy a aprender. A ver, por favor, Auditoría Financiera 2. No nos vamos a detener en la parte del concepto de auditoría porque seguramente ustedes lo tienen bastante claro. Pero sí recordaremos, por favor, las etapas de la auditoría. Háganme recuerdo cuáles etapas son las principales. Lo bueno es que yo puedo llamarles por sus nombres, a ver quiénes están por aquí. Diana, ¿me vas a ayudar? La primera es la Eh, Planificación, planificación. ejecución, informe, seguimiento. ¿Eso? Excelente, excelente. Ahí está. Mira, gracias a ti vamos a aumentar la etapa del seguimiento. Qué bueno que lo has mencionado. Planificación, ejecución, ¿no? Informe y por El último seguimiento. el seguimiento. Excelente. Listo. En la etapa de planificación, a ver, háganme recuerdo algunas cosas que hacemos para planificar la auditoría. Por lo menos unos dos ejemplitos. A ver, ¿estamos bien así? A ver, vamos a repasar un poquito. Eh, ¿Estará bien empezar entendiendo el negocio? Sí, Licen. Excelente. ¿Y Pero cómo que vamos a entiendo. entender el negocio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puedo hacer para yo conocer al paciente que le voy a dar una receta? Parte de lo que creo que hicimos en clases, creo, es un análisis de los estados financieros. ¿Ya? Cuando hacemos análisis de estados financieros, empezamos a poder revisar cuáles son las cuentas que son más importantes, sin dejar de pensar que hay cuentas que pueden ser chiquitas o que no pueden tener mucho movimiento, pero no dejan de ser importantes.
¿no? Ustedes saben que hay importancia relativa en la parte contable, ¿no? No podemos decir que algo es menos importante o más importante, sino que la importancia está en que puede distorsionar un cuadro general. Además de hacer el análisis de los estados financieros, creo que está muy chiquita la pantalla, ¿no? Para que lo puedan ver desde diferentes tipos de dispositivo. Agrandaremos un poquito, eliminamos un poco por acá. Aquí vamos a insertar una filita. Hemos hecho en alguna clase y me confirman si es que lo hemos hecho, si no lo podemos hacer ahora con una empresa, ¿no? Si no me equivoco, hemos utilizado en la clase conmigo inteligencia artificial para poder hacer el análisis FODA de una empresa. ¿Se acuerdan que hicimos eso? O yo estoy equivocado? Podemos hacerlo ahorita. Hagámoslo. Ya, pues la única presente, Dayana, qué entusiasta. Gracias, Dayana. Te has ganado unos buenos puntos solamente porque estás participando ahorita. Pero le preguntaremos a alguien más si está de acuerdo con lo que vamos a hacer. ¿Qué dices, Boris Barrios? ¿Estás de acuerdo con utilizar inteligencia artificial o no te parece correcto? Claro que sí, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Boris? Ya, Bien, entonces, gracias. pero una pregunta, ¿es correcto utilizar inteligencia artificial para nuestro trabajo? En parte sí, en parte no, ¿no? Porque ¿Por facilita qué no? mucho. Porque, bueno, lo hace uno más flojo, por así decirlo, ¿no? Pero ahorramos tiempo. Sí, sí, bastante tiempo se ahorra, ¿no? Y más confiabilidad también. Excelente. Ahorita vamos a hacer uso de la IA. A ver, hay una personita que me gustaría escuchar. No estoy con afán de molestar a nadie por si acaso, solamente que quiero que la clase sea lo más amena posible y en ese sentido me gustaría conocerlo si es que no nos hemos conocido antes. Angie Rodríguez, y ya. Mm, hay una persona que dice María solamente, no se ve el apellido. Y ya, muy bien. A ver, a ver, a ver. Buenas noches, Licen. Hola Este, María, ¿cómo estás? recién pude ingresar hace ratito, no podía ingresar, es que estoy con mi celular y estoy. No te preocupes, lo importante es que estés atenta y presente para que vayas viendo el desarrollo de la clase y luego, claro, que vas a poder también eh, ver la grabación, ¿no? Lo que estamos haciendo para repasar un poquito. Muy bien. ¿Qué Gracias, se está Licen. viendo ahorita? Perfecto. ¿Qué se está viendo ahorita en la pantalla? ¿El Excel o o el Google? El Excel, licenciado. Ah, ya, ya. Entonces voy a compartir mi Google. Ahí debe estar viéndose el chat GPT, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar un poquito en el análisis de la empresa, en el entendimiento del negocio, aplicando inteligencia artificial. Y esta más bien es gratis y es al alcance de todos nosotros. Hay otra Gemini también que es bastante buena como inteligencia artificial. Nos da las mismas funciones, tiene limitaciones obviamente porque es gratis, pero nos sirve. A ver, ¿quién quiere darme un ejemplo de industria o de negocio que sea de Bolivia? Mejor si es de una ciudad específica. No se peleen, no todos al mismo tiempo. Yo siempre digo bancos, clínicas, fábricas, pero de repente estoy muy trillado en eso, muy repetitivo. Me gustaría tal vez en la experiencia de ustedes, no sé, una escuela, una universidad, algo así, o de repente una, a ver, un negocio comercial de zapatos. ¿Qué opinan? O denme una idea de negocio para entrar en calor, por favor, para que esto no sea muy monótono. Buenas noches, Licen. Puede ser una empresa municipal de agua potable, EXA. Wow.
¿Eso es de dónde? De Cobija Pando. Ya. Ahora sí, vamos, me vas a ayudar. Realiza el análisis FODA de la empresa, por caramba, empresa municipal de agua. ¿Qué más? ¿Con qué termina? Municipal de agua. De agua EXA. EPSA, ¿sí? Sí, lice. Perfecto. ¿De dónde me dijiste? Cobija Pando. De la ciudad de Cobija Pando, Bolivia. Ya. Mira que se la hemos puesto difícil, ¿no? Porque vamos a ver hasta dónde conoce la IA este tipo de empresas y qué debilidades nos va a mostrar. Bueno, vamos con las fortalezas. Primero, tratamiento en planta, apoyo institucional. Dice que la empresa recibe subvenciones del municipio. Vaya, capaz de que sea cierto. Capacidad operativa básica, ¿no? Cuenta con infraestructura mínima de captación, tratamiento y distribución de agua. Ahora, lo que a nosotros nos va a interesar bastante son las debilidades y las amenazas, ¿ya? Porque esas van a ser para nosotros riesgos que puede tener la empresa. A ver, en cuanto a las debilidades, vamos a revisar solamente los títulos para hacerlo rápido, ¿ya? Infraestructura deficiente, ¿no? Puede ser tú que sabes, David, nos vas a confirmar. Calidad de agua degradada, cortes frecuentes en el servicio, baja recaudación financiera, dependencia financiera externa. ¿Cómo ves, David? ¿Será que estas son debilidades de la empresa? Viéndolo desde este punto, sí, lice. Sí. Ah, ya. No. O sea, que no nos está yendo mal con el análisis, ¿no? Con el entendimiento del negocio. Sí. Perfecto. En cuanto a amenazas, contaminación ambiental, crecimiento urbano acelerado e informal, conflictos laborales. Aquí dice que en enero del 2025 los trabajadores realizaron un paro de 6 días por falta de pago y condiciones laborales. Puede ser cierto. Sí, Y, exactamente. caramba, y riesgo financiero continuo. La crisis demora, déficit persistente podrían llevar al colapso si no ejecutan medidas tarifarias de cobro eficiente y modernización. Entonces, listo. Esto mismo yo les sugiero que lo vayan practicando cuando hagan sus tareas, ¿no? Cuando ya les toque hacer en sí las auditorías en la realidad, en la vida profesional. No se preocupen, hagan uso de la herramienta y comparen con el análisis que ha hecho la propia empresa. Porque todas las empresas, todas las gerencias tienen la obligación de hacer estos análisis, ¿no? Los análisis financieros, los análisis FODA y todo lo que sea necesario para ver sus propios riesgos y combatirlos, ¿no? Y para nosotros, esos van a ser puntos de revisión mucho más detallada, ¿ya? Muy bien, aquí estamos entonces con la evaluación de los riesgos como parte de la planificación. Aquí después tenemos la elaboración de los términos del trabajo, ¿ya? Por si acaso, aquí mucho cuidado. Tenemos que hacer un contrato, ¿no? Nosotros como auditores externos tenemos que tener el acercamiento con la empresa que requiere nuestros servicios y vamos a hacer una redacción de los términos en los cuales vamos a trabajar. Traten de incluir todos los aspectos necesarios que tengan que ver con la logística y con las condiciones para entregar el informe. Es decir, que van a necesitar ustedes ambientes, van a necesitar de repente el acceso a la información irrestricto, van a necesitar presentarse de repente de manera sorpresiva en algún lugar, en algún momento, van a necesitar un tiempo adecuado para hacer el trabajo y para entregar los informes. Entonces, todo esto que esté bien redactado en los términos del trabajo, en un contrato. Preguntita para todos, por favor, ya saben que aquí se ganan puntitos por participación. ¿Qué había sido el MPA? Porque después del entendimiento del negocio, ya de haber llegado a los acuerdos, tenemos que entrar a redactar el MPA. Licenciado, buenas noches. ¿Es el MPA, Buenas es el noches. Memorándum de Planificación de Auditoría? Excelente.
Excelente. Y después de hacer el memorándum donde vamos a poner las generalidades del trabajo, ¿no? Muchos aspectos importantes, lo que vamos a hacer es desarrollar los programas en función a que nosotros hayamos analizado los controles de la empresa y le vamos a dar un enfoque a la auditoría, un enfoque que puede ser sustantivo con muchas más pruebas analíticas, ¿no? Etcétera, y podemos darle un enfoque de control, ¿no? Basado en los controles que tiene la empresa. Generalmente el enfoque termina siendo mixto, ¿no? Hacemos pruebas de control y hacemos pruebas sustantivas. Muy bien. Me había salido del grupo de, de, de- de WhatsApp donde estamos ahora, me han incluido nuevamente. Y voy a pasar al grupo un documentito que lo he preparado con mucho cariño. Espérenme un ratito. Aquí está. El documento se los paso por vía WhatsApp para que ustedes lo puedan descargar en este momento si desean y me pueden hacer seguimiento a lo que vamos a ir revisando. ¿Ya? Y lo que quiero es mostrarles un modelo, porque no es el único modelo, no es que así tiene que ser. Hay, desde luego, memorándum de planificación de auditoría mucho más complejos en función al tipo de trabajo que vayamos a hacer. En especial en las entidades públicas hay mucho más detalle al hacer el MPA. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, ¿Se ve licenciado. bien? Sí, licenciado. Ah, ya. Perfecto, gracias. Entonces, es un modelo muy básico, ¿no? Contiene lo mínimo que necesitaríamos, pero vamos a ir viendo algunos elementos fundamentales dentro de esta elaboración. Tenemos la entidad auditada, es una clínica, ¿no? La Clínica Pérez. ¿Qué tipo de auditoría? Auditoría externa de estados financieros al año 2024. ¿Cuál es la firma de auditoría? Ustedes ya pueden poner ahí auditores asociados, Audinat, Audicin, consultores SRL, lo que ustedes vean conveniente, ¿no? Y tiene la fecha de hoy por la elaboración. ¿Qué es lo segundo que vamos a ir incluyendo en nuestro memorándum? El objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Es emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros que sean de acuerdo con normas, ¿no? Con un marco de información financiera aplicable. Para este ejemplo, estamos poniendo normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y las NIA, ¿no? Las normas internacionales de auditoría. El alcance. Aquí en el alcance debería haberse incluido el periodo, pero como son estados financieros del 2024, podría ser redundante, pero no estaría de más que se diga que dentro del alcance solamente se va a auditar la gestión 2024. Eso también puede estar dentro de los términos previos a la elaboración del contrato. ¿Ya? Pero veremos un poquito en este alcance específicamente. La auditoría abarcará las áreas críticas que impactan significativamente a los estados financieros, incluyendo efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios, farmacia e insumos médicos, activos fijos, pasivos a corto plazo y largo plazo, ingresos, egresos, cumplimiento tributario, ¿no? Es un alcance bastante resumido, podríamos hacer un poco más amplios, más específicos, pero yo lo veo por lo menos completo, ¿no? Para el objetivo que estamos buscando. Fíjense, dentro de este MPA tenemos el equipo de auditoría, ¿no? Y la asignación de actividades. Para este caso tenemos supervisor, auditor senior y auditor asistente, ¿ya? Entonces, para el caso del supervisor, es la licenciada López, que va a hacer la supervisión general del trabajo y revisión de los papeles de trabajo y control de calidad, ¿no? Esa va a ser su misión. Los auditores experimentados van a hacer el planteamiento general de pruebas de ingresos, egresos, ejecución de programas analíticos. La licenciada Villarruel, ejecución de programas sustantivos
auditoría de activos fijos e inventarios, y así nos vamos a ir dividiendo las tareas. Los asistentes van a hacer levantamiento de información, conciliaciones, inventario físico, documentación de hallazgos, pruebas de detalle, conciliaciones, organización de papeles de trabajo, ¿no? Si bien aquí dicen señor, pero en muchos casos ya son licenciados, ¿no? Los asistentes de auditoría generalmente son personas profesionales recién egresados que están empezando a desarrollar sus actividades de auditoría. Algo muy importante para medir el tiempo que nos demora hacer los trabajos y para que nosotros también tengamos los informes oportunamente, es un cronograma de actividades bien planteado. ¿Ya? Miren, la planificación empieza del 2 de enero, es decir, el primer día hábil, hasta el 6 de enero, ¿no? Una semanita máxima. Empezamos el trabajo preliminar y el control interno, también, ¿no? Una semanita, unos 10 días. El trabajo de campo de pruebas sustantivas, ya un poco más de tiempo. La auditoría de inventarios, la revisión de los papeles de trabajo, la redacción del informe y la reunión de cierre y entrega del informe final está programado para el 28 de febrero. Preguntita aquí. Eh, ¿Cuándo debe presentar los estados financieros una empresa privada a, a la Administración Tributaria, al Servicio de Impuestos Nacionales? Dicen buenas Los noches. es- Mariana, 120 Marina, días de su cierre. En este caso sería hasta el 30 de abril. excelente, excelente, ¿no? Este año nomás nos han dado largas, ¿no? Nos han ampliado plazos, hemos tenido un buen rato de seguir bregando con este problema por los cambios. Pero efectivamente, esto que dice Marina está bien, bien claro en el decreto 24.051, que es el reglamento del impuesto de las utilidades, que dice que tenemos hasta 120 días después del cierre. Al haber cerrado esta empresa privada, esta empresa comercial, al 31 de diciembre, pues como dice Marina, tiene toda la razón, hasta el 30 de abril. Entonces, fíjense dentro de nuestra planificación, qué importante que esto termine el 28 de febrero como máximo, porque después de entregado el informe, van a tener hasta 2 meses la empresa para poder hacer la aprobación de los estados financieros con el dictamen del auditor externo, una vez aprobado, presentarlo ante impuestos nacionales y así poder ya tener cumplida la normativa tributaria, ¿no es cierto? Que lamentablemente eso a veces nos hacen apresurar. Otro aspecto importante que les ruego que siempre tomen en cuenta cuando se hace planificación de auditoría es el presupuesto. Para este ejemplo, como verán, no es un presupuesto muy pulcramente desarrollado, está grosso modo, ¿no? Pero fíjense ustedes, dentro de los gastos que nos hemos sentado con los colegas, hemos dicho en qué vamos a gastar, qué vamos a necesitar. Pasajes, transporte urbano, ¿no es cierto? De 5 auditores, 30 bolivianos por día, por 40 días, por 5 auditores, 6.000 bolivianos, ¿no? Podríamos poner acá tal vez un refrigerio, ¿no? Ya que vamos a estar en trabajo de campo, deberíamos considerar tal vez el almuerzo, ¿no? 5 auditores, 20 bolivianos por el almuerzo, por lo menos, que está 20 bolivianos ahora y por la cantidad de días del trabajo de campo, si es que va a estar sábado y domingo, hay que contemplar eso más. En el punto 2 tenemos pasajes interdepartamentales. Alguien va a viajar a La Paz por algún motivo, eso está previsto, y se considera que porque se va a ir por tierra, unos 180 bolivianos del pasaje, todos vamos a ir. Habían sido los 5 auditores, ¿no? Y solamente el pasaje es 900 bolivianos. El hospedaje, 2 noches, 150 por 2 noches, por 5 personas, 1.500. Y aquí viene un pequeño detallito. Yo lo he englobado, no le he puesto materiales de auditoría, papelería, útiles, formularios. Si bien está muy englobado, como ustedes pueden ver, sin embargo, esto se puede desarrollar ítem por ítem, ¿no? ¿Cuántas hojas de papel, cuántos lápices, cuántos bolígrafos y todo aquello que vayamos a requerir, ¿no? Podemos incluir dentro de la planificación los equipos que vamos a necesitar, los equipos de computación, impresoras, tintas, de repente pendrive, cada uno de nosotros necesitará uno, de repente uno nuevo, no sabemos,
Entonces, todo eso tiene que estar incluido en el memorándum de planificación. Y desde luego nos arroja un total del presupuesto estimado. Luego ya vemos si en la ejecución estamos bien o no estamos bien. Muy bien. Y para ir concluyendo dentro de este MPA, que podría estar afuera también, yo lo he hecho a propósito para que se vea en un solo documento, un programa sustantivo de inventarios y de farmacia, porque al tratarse de una clínica, uno de los puntos más delicados, estimados jóvenes y señoritas, uno de los riesgos que tenemos que haber evaluado es precisamente el manejo de los medicamentos y de los insumos. Preguntita, Débora, ¿qué opinas de eso? ¿Dónde está Débora? Débora, ya, no me quiere hablar Débora. Ana Liliana, tal vez están todavía en el trabajo, ¿no? Una última personita, Silvia Murillo. Ana Liliana, Sí, dígame, adelante. Lisa. Te preguntaba, ¿estará bien que nosotros en la auditoría le demos énfasis a la farmacia en una clínica? Débora también puede contestar. Qué bonito nombre, Débora Belén. ¿Qué tal? ¿Será importante o no importante revisar farmacia en una clínica? Sí, sí, listen. Sí, ¿no? Fundamental. ¿Qué pasará Sí, si tenemos medicamentos vencidos? ¿Qué riesgo puede implicar un medicamento vencido en una clínica? Ari, mamá te habla. Puede causar hasta la muerte del paciente, ¿no? Un medicamento que esté Está vencido. preñada, por eso no quiere ir. Débora, perdón, Mamá, porque adelante. vamos a comer y te dormí. Débora. Pero ella va a poner, pues, Bueno, si nos escucha Débora, eventualmente llegará a ponerle silencio a su micrófono, pero se abrió su micrófono. Ya, eso es un poquito lo que quería mostrarles, ¿no? Que en este programa sustantivo el motivo por el cual hemos tomado en cuenta inventario de farmacias es por lo riesgoso que representa, ¿no? Por los riesgos que representa una mala administración de farmacia. ¿Y qué pasa si es que tenemos algún producto que se lo pueden robar, un producto muy caro que se lo pueden robar, o que por estar expuesto al calor, por no seguir la cadena de frío, puede ser que se dañen, ¿no? Por ejemplo, las vacunas y otros medicamentos que deben seguir una cadena de frío. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice este programa sustantivo que debemos hacer con el inventario y la farmacia? Procedimientos. Uno, revisión de políticas contables aplicadas al registro de inventarios. Bueno, revisaremos. Dos, conciliación de inventario físico con registros contables. Tres, toma física de inventario en almacén y farmacia. Eso es fundamental, que se haga un inventario, un corte. El día que estemos haciendo la auditoría, tenemos que tomar por lo menos una muestra significativa, contar los medicamentos y comparar con el saldo que arroja el Cardex físico. Cuatro, revisión de movimientos significativos del mes de diciembre y enero. No, me parece muy bien todo lo que se ha recibido en diciembre, por ejemplo, y todo lo que ha salido en enero. Análisis de la obsolescencia o vencimientos de productos. Correcto, lo que les decía hace rato. 6. Verificación de valorización de inventarios. 7. Revisión documental de compras de medicamentos. 8. Verificación del sistema informático de inventarios. 9. Confirmaciones externas si corresponde. 10. Revisión de ajustes contables sobre inventarios, ¿no? Y con esto, con este programa sustantivo cumplido, ¿no? Habríamos terminado la auditoría de este inventario, ¿no? ¿Quién ha redactado todo esto? Ha tenido que ser el equipo de trabajo, ¿no? Los auditores más antiguos, con más experiencia, ellos son los que nos van a decir cuáles van a ser los procedimientos sustantivos en cada etapa del trabajo, ¿ya?
Preguntitas hasta aquí, por favor. No hay preguntitas. Perfecto, volveremos al Excel que estábamos haciendo la introducción. ¿No? Aquí estamos. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer dentro de esta ejecución, ¿no? Aquí en la preparación de los programas, ¿no? Viene para la parte de ejecución. Aquí hacemos la ejecución de los programas. Hacemos ejecución de programas, ya sea sustantivos o sustantivos y de control, ¿ya? Entonces, todo aquello que hemos señalado hace unos minutos, por ejemplo, la toma física de inventarios, viene en esta etapa. Aquí es donde la hacemos, ¿no? Cumpliendo obviamente los plazos que se han establecido en el cronograma que habíamos contemplado en el memorándum de planificación de auditoría. O sea que hasta aquí estamos todo bien. Preguntitas hasta aquí. No hay preguntitas. Perfecto. Voy a pasarles el siguiente documento que para mí es importante que lo tengan en este momento para hacer el seguimiento de la clase y para poder continuar. ¿Ya? Preguntita a todos, por favor. ¿Ya hemos visto con ustedes o ya tenemos alguna idea de lo que son los hallazgos de auditoría? Jóvenes, señoritas, Sí, Licen, hemos visto alguito, ¿no? ¿Y se acuerdan o hemos entrado con algún detenimiento en cómo se redactan los hallazgos? Tal vez eso no lo hemos visto con mucho detenimiento, que porque al principio, lo en la hemos materia de visto auditoría 1, superficial. adelante. Lo hemos visto, pero muy superficial. Hice yo la anterior clase, no he podido estar, pero sí he escuchado después Ah, ya. la clase. Y sí, ha Es que hablado, es así, como le digo, corre superficial. superficial, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Lo que pasa es que en la materia de auditoría 1 tenemos un pequeño problema que es que cambiamos, ¿no? Toda nuestra mentalidad que ya la habíamos acostumbrado a la contabilidad y empezamos a abrir nuestra mente a lo que es la auditoría. ¿No? Y como son procedimientos bastante diferentes, como empezamos a hablar de otra terminología, ya decimos memorándum de planificación de auditoría, ya decimos hallazgos, ya decimos objetivos del auditor, ya dejamos de pensar en las normas contables nacionales, internacionales, las normas de información financiera y empezamos a leer las normas de auditoría, ahí viene un choque. Y en ese choque, pues lamentablemente, tenemos la dificultad de que nos falta tiempito en muchos casos para poder ver con detenimiento algunas cosas. Muy bien. Me confirman si se ve la pantalla, aunque creo que sí se ve, ¿no? Sí, Licen, Excelente, gracias, Dayana. Ustedes tienen este documento, ¿no? Se los acabo de pasar al grupo. Sí, sí se los he pasado al grupo. Ya, entonces, lo que vamos a hacer, no lo vamos a leer en su integridad, sino que vamos a ir a esta parte específica. No es un documento tampoco muy largo. Cuando encontramos algo que no está dentro de lo que es la normativa contable, o que de repente son diferencias, o de repente son errores, o por último, intentos de fraude,
nosotros tenemos que saber escribir aquello que hemos descubierto, ¿no? Y en esa redacción tenemos que mostrar cada uno de los atributos del hallazgo. Estos atributos son condición, criterio, causa, efecto. Y una vez que hemos redactado esto, el valor agregado, lo que hace que realmente las empresas digan, ah, qué bueno que ha venido este auditor, es la recomendación que le vamos a dar. Si no le damos una recomendación que, que haga que el problema mejore, pues no estamos contribuyendo. No estamos haciendo algo que sea favorable para la empresa. No. Muy bien. Veremos un poquito cómo van las cosas. La condición puede adoptar tres formas. Primero, que se están cumpliendo satisfactoriamente los criterios, las normas, las leyes, los procedimientos se cumplen. O sea, yo puedo decir, he llegado a establecer como condición que se han cumplido todos los procedimientos correctamente. ¿Por qué no lo puedo decir? Segundo, se cumplen parcialmente. Ahí ya empiezan a causarme problemas estas deficiencias. Y lo peor que podemos empezar a redactar es que los criterios no se cumplen. ¿Ya? ¿Qué es entonces para nosotros la condición? La condición es la revelación de la situación observada por el auditor. Aquí mucho cuidado, por favor, todos. Es, lo que sucedió, lo que existe o lo que no existe. Es el estado actual, lo que demuestra la evidencia. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplito. Hacemos el arqueo de caja y encontramos que faltaron 500 bolivianos, ¿no? Esa es la condición, lo que es. Entonces, lo que vamos a redactar en esa condición va a ser: efectuado el arqueo de caja Jaime Santibáñez, se ha establecido una diferencia faltante equivalente a la suma de 500 bolivianos. Ese es el estado actual, lo que demuestra la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de esto que estoy afirmando? Es precisamente el documento que se llama arqueo de caja, donde he hecho el recuento físico de todas las piezas, tanto de billetes como de monedas, más cheques, recibos, facturas que tengan que ver con la caja de Jaime Santibáñez, y ahí va a firmar Jaime Santibáñez, que es el custodio de ese dinero, y va a firmar el auditor, Dayana, ¿no? Entonces, con eso, con esa evidencia, pues yo ya puedo redactar la condición, ¿ya? El criterio. El criterio constituye la revelación de lo que debe ser o debió ser, lo que debería existir o cumplirse, el estado correcto. ¿Cómo vamos a redactar el criterio en el caso que les acabo de señalar? Pues lo vamos a redactar de la siguiente forma. Vamos a decir, de acuerdo al reglamento de manejo de caja, el custodio no debe tener faltantes ni sobrantes al momento de realizar el arqueo y en ningún momento del día. Siempre tiene que haber un equilibrio entre los documentos y la cantidad de dinero en efectivo, más cheques y billetes en moneda extranjera, ¿no? Tiene que haber algún documento que nos diga lo que debe ser o lo que debía ser, lo que debería cumplirse, ¿no? El cajero no puede tener diferencias. Ese es el estado correcto. Entonces ya tenemos la condición y tenemos el criterio. Viene lo siguiente, que es un poquito lo más complicado desde mi punto de vista, la causa. De acuerdo a la teoría, nos dicen que la causa es la revelación de la razón o razones por las cuales sucedió la condición observada o también el motivo del incumplimiento del criterio o de la norma. ¿Por qué sucedió la condición o el motivo o motivos por los que no se cumplió el criterio? Entonces, cuando estamos redactando, tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes y señoritas, de establecer la causa, y eso es complicado. ¿Qué pasa si el cajero nos mira y nos dice, yo no sé qué pasó, pero faltan 500 pesos? Entonces, ¿qué le voy a atribuir la causa? A ver,
Si al cajero le faltan 500 bolivianos, ¿cuál puede ser la causa? ¿Quién me puede ayudar? Eric Rocha. Hola, buenas noches, Licen. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Aquí estamos con un poco con frío. Ah, sí, yo también. Todos, ¿no? Qué golpe duro que nos está dando este invierno. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Espero que estén abrigaditos, porque yo también me he abrigado. ¿Qué dices, Eric? ¿Qué puede haber pasado si a un cajero le faltan 500 bolivianos? ¿Qué podrá hacer? ¿Habrá dado de más? Una sería. Otra ha sido ¿cómo se llama? Eh, que se le fue Tal nomás vez no, tal vez no recibió, ¿no? Tal vez al momento de recibir el dinero no ha contado. Y sí, el que o le ha recibió, entregado. pero no era lo mismo que puso. Claro, ¿no? Entonces, fíjense, pueden haber muchas causas, pero encontrar la causa a veces es un poquito complicado. Pero gracias, Eric, me has ayudado bastante con tu opinión. Y ya sabes, Eric, ya estás dentro de las personas que tienen su participación. Excelente. Entonces, una vez determinada la causa, continuamos con lo que corresponde, ¿no? Y vámonos a lo siguiente, el efecto o el impacto. Es el resultado adverso o potencial cuantitativo o cualitativo que se produce de la comparación entre la condición encontrada y el criterio. Es decir, la diferencia entre lo que debió ser, ¿no ve? Es el riesgo o el impacto o la exposición en la que se encuentra la organización u otros terceros. A ver, aquí podemos poner el impacto desde dos puntos de vista para este caso. Se me ocurre. Primero decir, ya, el efecto del hallazgo equivale a la suma de 500 bolivianos en disminución del dinero disponible de la empresa, ¿no? Que por supuesto tiene que ser recuperado pronto, ¿no? De alguna forma tenemos que recuperar, no podemos permitir tampoco que esto suceda. Otra forma de medir el criterio o complementario al hecho de haberlo medido en términos económicos y financieros es el hecho de decir, esta diferencia genera un incumplimiento normativo dentro de la institución, un incumplimiento a la normativa administrativa interna de la institución. Entonces el impacto va por dos lados en este caso, ¿no? El daño económico, que equivale a 500 bolivianos, y el incumplimiento normativo, porque el cajero no ha tenido la oportunidad, no ha sabido cómo administrar estos recursos. Ahora, muy bien, imagínense que en ese caso, ¿no? En el caso de que este cajero no haya sido la primera vez que ha tenido diferencias, investigamos un poco más y resulta que una vez por mes tiene falla de 200, de 100, de 500, ¿no? Entonces, ya no es solamente que el hecho de que durante el proceso de auditoría hemos encontrado una diferencia de 500, sino que revisando hay un incumplimiento constante, no para este caso específico. Viene la recomendación. Y aquí, estimados jóvenes y señoritas, es donde más cuidado tenemos que tener porque lo que vayamos a recomendar se debe cumplir, porque es lo que dice el auditor. ¿Y esto cuándo lo vamos a ver? Al principio, cuando pedí que me dijeran las etapas de la auditoría, afortunadamente la señorita que me ayudó incluyó en la etapa del seguimiento, ¿verdad? Y qué bueno que lo ha hecho, porque generalmente empezamos con las tres primeras etapas, muy poco hablamos del seguimiento ahora, pero ya aprovechando lo que hemos visto al principio, si yo le digo dentro de la recomendación a la gerencia que haya una rotación de personal, porque esta persona parece que no tiene habilidades para manejo de caja, de repente le va mejor en el almacén como encargado de almacén y lo llevo al encargado de almacén a caja, ¿no? Siempre y cuando tengan el mismo nivel salarial y no le esté afectando en sus derechos a las personas, ¿no? Puede ser que uno de los dos sea padre progenitor, por lo tanto, está amparado por la ley hasta que su hijo tenga un año de nacido
¿no? A la inamovilidad, y esa inamovilidad implica no moverlo del puesto del trabajo, no cambiarle su sueldo, no sacarle la lengua, ¿ya? Entonces, la recomendación, si nosotros vamos a recomendar algo, tiene que cumplirse y en el seguimiento que hagamos a la siguiente gestión, esta observación de auditoría tiene que haber sido resuelta. Ya por eso es importante el tema del seguimiento. ¿Qué le vamos a recomendar? A ver, escucho opiniones, por lo menos una cosita chiquita, alguien que me diga. No voy a decir nombres, ya no les voy a molestar. Alguien de propia voluntad que me diga cuál podría ser una buena recomendación sobre eso. Dicen, tal vez una recomendación sería hacer los arqueos diarios de caja. Excelente, excelente recomendación. Siempre y cuando no los hagan, ¿no? Porque puede ser que ya haya sido una medida de control previa y que justo cuando llega el auditor falta, ¿no? Entonces, sí es una buena medida de control, pero parece que no era eficiente. Entonces hay que recomendar, como tú dices, Silvia, hay que recomendar que se hagan estos arqueos, pero que se tenga mucho más cuidado, ¿no ve? Que además de los arqueos de ellos, hayan arqueos sorpresivos, por ejemplo. ¿Alguien se animaría a recomendar lo que yo les decía hace rato, que se rote a esta persona o que se la despida? Licen, buenas noches. Adelante, adelante. Con respecto a lo que usted menciona, si es un cajero que le falta constantemente, pues tenemos que ver la sospecha de que puede que se esté apropiando de dineros indebidos, ¿no? De manera indebida. Correcto. Entonces, eso nos tiene que llamar a una reflexión de que algo está pasando si es de manera constante. Entonces, habrá que rotarle nomás o bien hacerle un control mucho más minucioso a este personal. Excelente, Karina, excelente. ¿Sabes qué? Eh, ya tu criterio está muy bueno. Es algo que desde luego hay que reforzar un poquito, pero ya te has dado cuenta de que los riesgos van más allá simplemente del faltante del dinero, ¿no? Como tú lo has expresado, esta persona ya me está representando un riesgo para los intereses de la empresa porque no puede ser que más de una vez tenga fallas. Ahora, Karina a los demás colegas, algo que tenemos que hacer en el proceso del entendimiento del negocio es la lectura de todos sus reglamentos, ¿ya? Porque si bien lo hemos hecho rápido, bonito, con inteligencia artificial, pues es mejor que nosotros nos interiorizemos, pero así realmente, pedir todos los reglamentos que tiene la empresa y la empresa nos lo tiene que entregar tanto físico como digital. Ahora, si queremos ahorrarnos papel, todo en medio digital, ¿no? Pero hay que tener una constancia. Ojo que esto también es parte de la evidencia de la auditoría. Entonces, dentro de esos reglamentos, lo que nosotros vamos a encontrar es el reglamento interno de personal. ¿Quiénes conocen reglamento interno de personal? Digan yo. Yo, Yo, Eso, Karina. ¿Alguien más? yo también, Luis. Silvia también conoce, ¿no? Ya. Entonces, por lo menos saben, ¿no? Y si alguna persona no ha tenido la oportunidad de ver un reglamento interno, les invito a que googleen, le pongan reglamento interno de la alcaldía de Cochabamba, por decirle, algo les va a salir. Y ahí pueden ver ustedes cuáles son las condiciones del trabajo. En los reglamentos internos se da una suerte de tener infracciones y sanciones, es decir, las faltas tienen que ser leves, moderadas, altas o graves, ¿no? Leve, moderada, grave. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, por ejemplo, que todo el tiempo se atrasa en el ingreso un trabajador, pueden ser consideradas como faltas leves, pero la sumatoria de esas faltas leves a mí me está dando un comportamiento incorrecto de esta persona. Yo la puedo someter a un proceso administrativo porque está dando además un pésimo ejemplo para el resto de los colegas, ¿no? Entonces, si una persona todos los días llega tarde o llega tarde 3 veces a la semana, yo le inicio un proceso y le digo, o corriges tu comportamiento o vamos a tomar otras medidas, porque la política de esta empresa es una tolerancia de 5 minutos como máximo, ¿no? O voy a proceder a hacerte descuentos en dinero y eso no te va a gustar.
Cuando vemos un comportamiento como el del otro colega cajero que tiene faltantes constantemente, desde luego el que repone es él, ¿no ve? Dentro de las recomendaciones vamos a decir, hay que rotar a esta persona y tiene que devolver ese dinero que él ha perdido, porque es pérdida, no es pérdida de la empresa. Y que se aplique el reglamento interno dentro de lo que corresponda. Por ejemplo, iniciar un proceso administrativo, como les digo. Si es que la pérdida fuera aún mucho más grande, hablemos de unos 20.000 bolivianos o 30.000 bolivianos, que se le atribuye a la regente de farmacia. Fíjense cómo le estoy cambiando un poco la película, ¿no ve? La regente de la farmacia es la encargada de velar por la integridad de los medicamentos que están dentro de la farmacia. Si nosotros descubrimos que faltan medicamentos caros, pues ¿quién es la responsable? Es la regente de farmacia. ¿Cuánto es el daño económico? 50.000 bolivianos. No solamente hay que hacerle un proceso administrativo, hay que hacerle un proceso civil con la base del daño económico que nosotros estamos encontrando como indicio, ¿no? Vamos a decir, hemos encontrado indicios de responsabilidad civil de esta persona fulana de tal. ¿Por qué? Porque hemos hecho el inventario, faltan medicamentos caros, equivalen a 50.000 bolivianos, y esta persona tiene que hacerse responsable. Ya el juez tomará las medidas que correspondan. Dentro de nuestro informe recomendaremos que se sigan los procedimientos que dice el reglamento interno hasta la recuperación de este dinero, ¿no? Entonces, la recomendación en ese sentido es pues realmente compleja, ¿no? Es complicada, a veces cuesta redactar. Muy Dice, bien. A ver, adelante, adelante, Silvia. por ejemplo, al realizar una auditoría y tener ese tipo de hallazgo, si nos encontramos con que la empresa no tiene reglamento interno o lo tiene Qué buena incompleto, pregunta. en ese Qué caso, buena pregunta. en ese caso, Seguí, Silvia. en ese caso teníamos que recomendar que lo elaboren para la siguiente auditoría o hay que exigirles para esta presente que se está haciendo. Mira, ese tipo de observaciones de control interno, desde luego cuando hagamos la redacción del informe final, lo vamos a incluir en un párrafo de énfasis, ¿ya? En un ratito les voy a pasar un documento que ya está redactado con estas características y vamos a analizar además cada uno de los casos. Pero específicamente a lo que tú señalas, estimada Silvia. Ustedes llegan a una entidad y piden reglamentos, ¿no es cierto? Y no tienen un reglamento interno. Sí, hay que decirles, esto es urgente. No sé si con ustedes vimos el mapa de riesgos, donde se ve la probabilidad y el impacto. Si no lo hemos visto, háganme recuerdo mañana, por favor. Vamos a hacer unos ejemplitos porque se maneja un semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Entonces, entre probabilidad e impacto, se va marcando los colores, verde, amarillo, rojo. Y en este caso nos daría una alerta roja, ¿no? ¿Cómo es eso de que no tengo reglamento interno? O sea, es algo que es casi inaudito, ¿verdad? Otro elemento que ustedes tienen que pedir al inicio es Ay, caramba, se me ha ido de la cabeza ahorita. Espérenme un ratito. ¿Funcionan? ¿Sí? Sí, también las funciones, los procedimientos, pero el código de ética. Ay, ya, es más bien que me lo acordé. Tienen que pedir código de ética, tienen que pedir reglamento interno. Este tipo de documentos fundamentales en la empresa nos ponen en riesgo. Si yo no pongo un código de ética donde se les diga a las personas, ojo, no es correcto robar, aunque sea una redundancia. No se puede faltar el respeto a las damas, no se puede faltar el respeto a los caballeros, no podemos generar ningún tipo de discriminación entre las personas. Si no ponemos un código de ética en las empresas, lo más probable es que las personas empiecen a actuar de forma instintiva, ¿no? Tenemos que poner reglas en el juego para que estas reglas se cumplan, ¿ya? Entonces, dos cosas fundamentales, el código de ética y el reglamento interno. No las hay, la recomendación es bien facilita, hagan, ¿no? Y le damos un tiempo muy, muy breve a la gerencia para que ponga estas medidas a ejecutarse.
Yo digo tiempo breve, por lo menos unos 3 a 6 meses. No es fácil la redacción de un reglamento interno, no es fácil la redacción de un código de ética y una vez que se redacta todavía tiene que pasar por un filtro de control para que este filtro de control establezca si se aplica o no se aplica, si es legal o no es legal y una vez que superemos todas estas etapas, vamos a someterlo a la aprobación de los directores, si es que es una sociedad, ¿no? O a la asamblea o de repente a los propietarios, ¿no? Porque puede ser una sociedad de responsabilidad limitada que ha nombrado un gerente. Entonces, los socios propietarios tendrían que aprobar esto. Una vez aprobado, al día siguiente ya se pone en ejecución. Y cuando nosotros hagamos seguimiento a estas observaciones, pues vamos a tener que encontrar el documento redactado, revisado y aprobado. Y ahí sí ya vamos a decir, esta observación ha sido subsanada. ¿Ya? Adelante, Andrés. No, nada. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Ya, entonces la recomendación, ¿no? La recomendación es fundamental. A ver, dejaremos de transmitir, perdón, dejaremos de ver esta pantalla. Todavía estamos con la pantalla, sí, estamos con la pantalla de los atributos de los hallazgos, ¿no? Muy bien. Voy a pasarles otro documento y este documento no es largo, pero sí yo creo que nos va a tomar un tiempo adecuado para poder entender. A ver, ¿dónde estamos? Aquí y aquí. Ya está. Para mañana voy a redactar. eh, Me falló, tuve un problema con mi computadora y lo perdí todo el antecedente de este documento que lo vamos a revisar en este momento. Pero mentalmente vamos a pensar que tenemos algunas bases, ¿ya? Yo les voy a, yo les voy a dar algunas ideas y mañana las vamos a plasmar en un documento para que se complemente. A ver, ¿dónde estamos? Compartir y aquí está el documentito. Ya, hemos hecho rápidamente, hemos recordado cómo se hacía la planificación, no hemos visto todavía los riesgos, mañana tenemos que ver el papel de trabajo de riesgos. Hemos establecido, por lo menos para farmacia, un programa, después de haber hecho el MP, hemos hecho un programa de sustantivo para ejecutarlo en la parte de ejecución de una clínica. Desde luego, hemos ejecutado todos los programas, no solamente el programa de inventarios y farmacia, y como conclusión, después de haber encontrado diversos hallazgos, tenemos que hacer la redacción de 2 informes, ¿ya? El informe de control interno, que tiene que ver con aquellas observaciones, por cada una de las observaciones importantes que hemos establecido a lo largo del proceso, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver el dictamen, ¿sí? Este documento ya se los he pasado, lo pueden descargar, lo pueden seguir en sus dispositivos, en sus computadoras, ¿ya? Empezaremos con el informe de control interno. Ya saben, estos modelos son modelos muy sencillos, son modelos didácticos. El objetivo es que ustedes tengan por lo menos este ejemplo, ¿no? Seguramente que en Internet van a encontrar modelos mucho más complejos, mucho más completos y grandes. Veremos un poquito. Informe de control interno. La entidad auditada es la Clínica Pérez, auditoría externa 2024. La fecha del informe, 18 de julio, ¿no? Esta fecha puede variar en función, obviamente, a cuando redactamos el informe. Primero hacemos una introducción
y decimos que en cumplimiento a normas de auditoría generalmente aceptadas, se presenta el informe de control interno, ¿no? El cual contiene observaciones identificadas durante la auditoría. En una siguiente parte ya detallamos las observaciones que hemos encontrado. Vamos a ver, la primera dice, diferencia injustificada en caja, un caso similar al que comentábamos hace unos minutos. Condición, durante la verificación del fondo de caja se identificó una diferencia de 2.350 sin documento de respaldo ni justificación válida, ¿no? Una condición bien sencillita. Diferencia, falta. Criterio. La administración debe mantener fondos de caja correctamente conciliados y respaldados con documentación que justifique su uso. ¿De dónde está saliendo este criterio? Nosotros tendríamos que revisar la NIC 1, presentación de estados financieros, para verificar si el criterio tiene ese respaldo, si está bien respaldado con la norma internacional de contabilidad número 1. La causa. Esto se debe a deficiencias en el control interno sobre el manejo de efectivo. Aquí podemos ampliar mucho más, ¿no? ¿Qué tipo de deficiencias? Lo que decía alguna de las compañeras, falta de arqueos diarios, falta de depósitos en el banco, falta de seguridad en el ambiente de caja, cualquiera entra, todo el mundo tiene llave, etcétera, ¿no? Podríamos definir un poquito más, ya les he dicho, ¿no? La causa a veces es muy difícil de determinar si es que no estamos en una situación real. El efecto, posibilidad de malversación de fondos o errores no detectados oportunamente. Recomendación, implementar controles diarios y arqueos sorpresivos de caja con respaldo documental obligatorio para cada movimiento, ¿no? Entonces, coincide, fíjense, esta recomendación con lo que nos dijo alguna de las colegas. Entonces, ahí tenemos la primera de las observaciones de la Carta de Control Interno. Segunda observación. Había habido omisión de pasivo bancario en los estados financieros. ¿Qué significa esto? Que al elaborar los estados financieros, a propósito no hemos declarado un pasivo. ¿Y por qué hacemos esto? Es para que los estados financieros se vean bonitos, ¿no ve? Condición. Existe una deuda con el Banco de Crédito por 60.000 bolivianos no registrada en los estados financieros. Criterio. Las NIC exigen la presentación razonable de todos los pasivos existentes. Nuevamente, la norma internacional de contabilidad número 1. La causa. Una decisión deliberada de la gerencia de no registrar la deuda bancaria. Imagínense que el gerente ha tomado esa decisión. Efecto, los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera de la entidad. Esto es grave, ¿no? Porque estamos afectando en 60.000 bolivianos. Preguntita aquí, a ver, por favor, denme una manito. ¿Se acuerdan el concepto de materialidad para auditoría? Voy a pedir a ver si es que ya me puede contestar Angie Rodríguez. De lo contrario, los demás vayan pensando, por favor, qué era ese concepto de materialidad en auditoría? ¿A qué les decíamos nivel de materialidad? Si ustedes ahorita tienen la posibilidad de googlear, pónganle nivel de materialidad en auditoría. Les doy 2 minutitos para que hagan esa tarea tan sencillita y lo que les salga en el Google lo comentamos. Adelante. Bueno, la materialidad en la auditoría es cuando Ujú. auditores determinan errores y ven que son suficientemente significativos y que van a influir en las decisiones económicas de los propietarios y que van a afectar, ¿no? A los estados financieros. Correcto, Silvia. Excelente tu respuesta. Entonces, fíjense, aquí no está explícito, por eso les digo, me falta el antecedente, ¿no? Aquí me hubiera gustado que este documento esté complementado y decir nivel de materialidad
bolivianos 50.000, que es equivalente al 1% del total activo. ¿Ya? Entonces, esto debería haberlo establecido antes, ¿no? Por eso, cuando acá son 60.000 bolivianos, está por encima del nivel de materialidad. Y esto hace que nosotros consideremos que los estados financieros no se están presentando razonablemente. Ya, fíjense cómo la materialidad hace que nuestra opinión pueda cambiar, ¿no? Ya no vamos a tener una opinión limpia, ¿no ve? Muy bien. La recomendación, registrar todas las obligaciones financieras y evitar omisiones intencionales que afecten la veracidad de los estados financieros. Seguimos. Existen cuentas por cobrar sin respaldo legal. La condición. Se identificaron cuentas por cobrar en la gestión 2020. Imagínense, estamos auditando 2024 y en la gestión 2020 habían habido cuentas por cobrar por 12.000 bolivianos, sin contrato ni garantía de recuperación. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente privado entra a una clínica por una situación de emergencia o urgencia? Si es una clínica privada, pues no tienen ellos la obligación por ley de atender al paciente, ¿no? Entonces, se han dado muchos casos de que hay gente que por una situación económica o de repente hasta indigencia no tienen condiciones de hacer el pago de los servicios que han recibido de una clínica privada. Entonces, no hay tiempo para pensar en un contrato, no hay tiempo, no hay forma de garantizar la recuperación de ese dinero y la clínica pues tiene una cuenta por cobrar a nadie, ¿no? Y eso es lo que se ha identificado en este caso, 12.000 bolivianos. El criterio. Las cuentas por cobrar deben tener respaldo documental y garantías que aseguren su recuperación del marco conceptual de la información financiera, o sea, de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad. Entonces, al no poder hacer la recuperación, tenemos que encontrar una causa. En este caso, según el auditor, ha habido un descuido del asesor legal en el seguimiento y documentación de las cuentas. El asesor legal seguramente tendrá, pues es dentro de sus funciones, ver que se garanticen la cobrabilidad de las atenciones. El efecto, obviamente, un riesgo de incobrabilidad y sobreestimación del activo. Claro, esto es una cuenta por cobrar que si seguimos el procedimiento que explica el reglamento del impuesto a las utilidades, deberíamos haber iniciado un proceso contra los posibles responsables. Al haber iniciado ese proceso, deberíamos haber determinado una previsión de incobrabilidad, etcétera. No, además, esa es una de sus tareas, por si acaso, ahora que me estoy poniendo a pensar, esa es una de sus tareitas. Ya acuérdense que vamos a tener que ver previsión de cuentas sin cobrar. Recomendación. Revisar y depurar cuentas antiguas, además de exigir respaldo legal y contractual para las nuevas cuentas por cobrar, ¿no? Es decir, alguien entra y tenemos que asegurarnos de que tenga garantía de pago. Siguiente observación. Equipos informáticos personales utilizados por el personal. O sea, cada quien se lleva su equipo de computación a la empresa. ¿Qué les parece eso? Condición. Se han encontrado, se han identificado equipos de computación utilizados en la clínica por 35.000 bolivianos. Aquí preguntitas, ¿de dónde sale esta cifra? Si es que alguien me puede dar alguna idea. Una ideita por lo menos. Ya Angie no le digo ni que participe porque debe estar ocupada ahorita. ¿Saben de Dice, dónde sale? Adelante, adelante. pero Te- es como que lo hacemos tasar los equipos para ver en ese momento a cuánto equivale su precio. Exacto, exacto, ¿no? Como son equipos personales, yo veo las características, ¿no? Una computadora HP, i5, veo un poquito en internet, una proforma por lo menos,
y digo, este equipo cuesta $500, $1000, ¿no? Claro, lo traduzco a bolivianos y eso lo pongo en la cuantificación. Tengo que encontrar siempre evidencia de aquello que estoy determinando, ¿no? Porque si no, no voy a poder establecer el efecto económico de las observaciones. Excelente. Bien, bien tu opinión, Silvia. Criterio. Los activos usados en la operación deben estar registrados a nombre de la empresa, NIC 16, propiedad, planta y equipo. Causa, falta de inversión en activos operativos propios y dependencia del patrimonio personal de los socios. Efecto, subestimación del activo fijo de la empresa y posibles problemas legales en caso de retiro de los socios. Claro, si el socio ha puesto su equipo de computación personal y se pelea con la empresa, es muy posible que demande después por el uso o por el desgaste. La recomendación, formalizar la propiedad de los activos utilizados en operaciones clínicas mediante actas de transferencia o adquisición por parte de la empresa. ¿Por qué no hacerlo? ¿No es cierto? Dado que el auditor recomienda que se adquiera, al día siguiente yo le digo al socio, oye, vendeme tu equipo de computación porque lo estoy utilizando, ¿no? Preguntita, ¿se puede hacer esa operación? Yo le puedo comprar a una persona particular un equipo de computación. Ay, tengo Creo, que dejar de hacer tantas preguntas. Silvia, adelante. creo que sí se puede, ¿no? Hacer la compra como Claro equipo, que sí. Sigue, sigue, por favor. como equipo usado, le decía, con algún informe de alguien que le dé un precio en ese momento, ¿no ve? Correcto, ¿no? Desde luego, el precio lo pone el vendedor, ¿no? Y si a él le ha costado 1000 y lo quiere vender en 500, sabrá por qué lo quiere vender en 500. Si a mí me interesa comprar el equipo de computación, yo le tengo que hacer dos preguntitas. ¿Me puedes emitir factura? Le voy a hacer la primera pregunta, ¿no? Y si él puede emitir la factura, ya sea profesional independiente, empresa unipersonal o qué tipo de entidad que sea, y está en condiciones de emitir la factura, pues la emite. Si no está en condiciones de emitir la factura, lo que yo tengo que hacer es verificar que no tenga NIT. Si no tiene NIT, puedo proceder a hacer la retención de los impuestos. A ver si mañana vemos un poquito de retenciones. Listo. Entonces, sí se puede aplicar la recomendación del auditor, ¿no? Que nos dice, cómprense esos equipitos para que no estén usando computadoras ajenas. Ya estamos Licen, terminando, ¿ya? Adelante, Karina. una consulta. Usted Claro. menciona de que un personal lleva su equipo portátil, no estaría vulnerando la confidencialidad de la información de la institución, ya que podría filtrar y llevar en su portátil información privada de la institución como tal. Correcto, Karina, excelente. Mira cómo has hecho que esta observación trascienda hacia riesgos de falta de seguridad de la información, ¿no? Y desde luego, esto ha pasado hartísimo en la época de la pandemia. ¿No ve? Nos ha agarrado de tal forma la pandemia en curva, hemos estado tan sorprendidos, ha sido tan violento todo esto, que las empresas les han dicho a todos, ok, quédense en sus casas, pero produzcan algo desde allá, ¿no? Entonces vamos a hacer un drive, yo te voy a compartir la información de la empresa, tú vas a trabajar desde tu casa, me mandas tus informes. La contabilidad se hacía a distancia y hasta ahora todavía hay empresas que siguen haciendo contabilidad a distancia. ¿Qué implica eso? Riesgos de seguridad informática, ¿no? Tienes toda la razón. Si yo, cuando voy a contratar a alguien, le digo, trae tu propio equipo de computación, estoy poniendo en riesgo toda mi información. O sea que tengo que estar bien consciente. Eso podía haber sido parte de la redacción y me parece estupendo. Fíjate cómo tú le has dado una visión tan interesante a un evento que yo lo he tomado muy a la ligera, ¿no? Han usado los equipos de computación personales y para de contar. No, ahí hay muchos más riesgos. Excelente tu opinión. Ojalá que los demás que están seguramente prestando atención coincidan con nosotros. Em,
Imagínate además, les voy a contar una anécdota rapidita, ¿ya? Pero no estoy para chismes, pero yo estaba trabajando en una entidad de salud y resulta que un buen día aparece un artículo que era propiedad de la entidad, era un artículo que tenía relación a las actividades de la entidad, que se utilizaba internamente, ¿no? Como parte de lo que se había elaborado en las actividades de esta entidad de salud, donde aparece en el Internet. Lo peor de todo es que ustedes saben, ¿no? Cuando uno sube un artículo, alguna publicación, muchas veces hay páginas que te dicen, ok, puedes descargar lo que estás buscando, pero a cambio sube un documento, ¿no? Entonces la gente se ve tentada a subir algún artículo, algo que ni siquiera es de ellos, pero ¿qué queda? Queda el nombre de la persona que ha subido el artículo. O sea, era tan notoria la infidencia de esta persona que lo único que nos ha quedado es mirarle a los ojos y decirle, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar o, o te iniciamos un proceso para que te vayas sin, ni siquiera con beneficios sociales? A eso ya tratamos de recuperar, de anular esa publicación. Ya fue muy tarde porque ya cuánta gente la habrá descargado o no, porque no siempre la gente presta atención a esas cosas, pero el hecho de la infidencia ya se había consumado y reconociendo su error, que era un error enorme, porque eso no se debe hacer, la persona decidió renunciar. No le hemos obligado. Le hemos dicho, tienes dos opciones, o renuncias o te procesamos, ¿no? Y pasar por un proceso a veces es muy complejo, muy lento, agobiante. Entonces tomó, creo, la mejor decisión. Así que tienes toda la razón, pucha, esto va más allá, es peligroso. Ay, ya les he contado un cuento. Seguiremos. 5. Deuda tributaria no provisionada. Condición. Se identificó una deuda por 3.000 bolivianos correspondiente al IVA de 2023. Y ese IVA lo ha determinado el Servicio de Impuestos Nacionales. Es decir, nos han debido hacer una fiscalización, han debido darse cuenta que alguna factura estaba eh, mal emitida. De repente hemos comprado una facturita, nos hemos tentado de comprar una factura y era duplicada, era una factura que no tenía respaldos, etcétera, y la administración tributaria directamente nos ha hecho debes, ¿no? ¿Cuánto debes? 3.000 bolivianos. Entonces, esa deuda no había sido provisionada. Eso es lo que se ha encontrado en el proceso de la auditoría. Criterio. Las obligaciones fiscales deben ser registradas como pasivos en cuanto se conozcan NIC 12, impuesto a las ganancias. Causa. Falta de control sobre determinaciones fiscales y omisión de registro contable. Efecto. Subregistro de pasivos y posible aplicación de sanciones adicionales por falta de pago oportuno. Claro, aquí viene actualización de valor, intereses y multas de acuerdo al decreto, perdón, a la ley 2492. Recomendación, establecer un procedimiento para la provisión inmediata de obligaciones fiscales determinadas por la administración tributaria. Aquí le estamos diciendo, hagan procedimientos. Listo. Ya, hasta aquí hemos visto cómo hay ya una serie de, ¿qué se llama? De observaciones con todos los hallazgos, perdón, con todas las características, con todos los atributos del hallazgo, ¿no? ¿Por qué hemos hecho este ejercicio hasta aquí, estimados jóvenes y señoritas? Fíjense que no hemos hecho ni siquiera un cálculo el día de hoy. Mañana vamos a hacer las prácticas. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque es necesario llegar a la conclusión de la auditoría, ¿no? Tenemos que terminar el proceso de auditoría con el informe, ¿ya? Entonces, si bien no se puede abarcar todo lo que quisiéramos hoy, pero ya se están dando cuenta cómo se debe redactar. Entre paréntesis han visto la NIC a la cual se ha hecho referencia como parte del criterio. No es obligatorio que ustedes le pongan la norma de contabilidad específica, pero imagínense cómo le da mucho más valor cuando señalamos una norma que se ha vulnerado, ¿no? O un principio de contabilidad, o una norma tributaria,
o una ley, la ley del trabajo, etcétera. Entonces, cuando ustedes redacten, cuando les toque redactar, pues les va a tocar redactar con las tareas que se han previsto, pues por favor traten de hacerlo más o menos con este modelo que les he planteado. Hasta aquí, ¿hay alguna preguntita? ¿Algún comentario? No hay, ¿no? Perfecto. Seguiremos viendo el mismo documento, ya porque ustedes lo tienen, van a llegar a esta parte, van a seguir bajando el documentito y vamos a enfrentarnos con el informe del auditor independiente, es decir, el dictamen. Lo primero, ¿a quién le dirigimos el informe? En este caso, a los propietarios de la clínica, ¿no? Pero es muy importante que ustedes sepan que aquí tiene que venir quien nos contrata. A esa persona es a la que le vamos a dirigir el informe. ¿Quién más nos puede contratar aparte del propietario? ¿Quién me puede decir? El gerente general. Puede ser el gerente, perfecto. Tal vez el sindicato nos puede pedir que hagamos una auditoría, ¿ya? Siempre y cuando el sindicato tenga la capacidad de acceder a la información para ser revisada. Si no tiene esa capacidad, pues va en vano, ¿no? Puede ser una entidad específica, ¿no? No siempre, en este caso, como es una auditoría financiera, pues si bien el informe va a los propietarios, pero también va a ser utilizado por la administración tributaria, por un banco, por de repente la gestora pública, etcétera, ¿no? Que ellos no nos van a contratar, pero sí puede haber la posibilidad de que alguien más nos contrate para hacer el trabajo, a esa persona le vamos a dirigir el informe, ¿ya? Y aquí viene el primer problemita. Mañana vamos a ver los tipos de informe de auditoría, ¿ya? El dictamen limpio, con salvedades, la abstención de opinión, etcétera. Pero hoy, debido a las características que hemos visto anteriormente, hay salvedades, hay un problema que le tenemos que reportar a los propietarios. Veremos. Le informamos a los propietarios, hemos auditado los estados financieros que comprenden la situación financiera, resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, ¿no? Y también aquí deberíamos anotar las notas a los estados financieros. Ah, bueno, está ahí abajo. Dice así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas. Entonces, estamos hablando de que reportamos que hemos auditado los 5 estados financieros básicos. Segundo, en nuestra opinión, aquí viene la parte divertida, excepto por los posibles efectos de los asuntos descritos en la sección Fundamentos de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la clínica, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, ¿no? De conformidad con normas de información financiera aplicables en Bolivia. Aquí pueden haber un cambio, ¿no? Las normas que se aplican en Bolivia pueden ser las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las normas las normas de contabilidad internacional. Normas internacionales de contabilidad, perdón por el trabalenguas. Entonces, ahí puede haber algún cambio, ¿no? Pero lo importante es que nosotros le estamos diciendo, excepto por los efectos de los asuntos descritos en fundamento de opinión con salvedades. ¿Ok? Pasaremos a la siguiente parte. ¿Por qué hay salvedades? Durante nuestra auditoría identificamos los siguientes hechos. Una deuda con el banco por 60,000. ¿Se acuerdan del nivel de materialidad? Hemos dicho que esto supera el nivel de materialidad, por lo tanto lo informamos. No fue registrado en los estados financieros. Equipos informáticos utilizados por 35,000 bolivianos, ¿no? Estos dos son los más relevantes. Aquí vienen las salvedades, ¿no? Y si no fuera por esto, presentaríamos un informe limpio, ¿no? Con razonabilidad sobre los estados financieros. Estos hechos afectan la razonabilidad de los pasivos y del activo fijo registrados al 31 de diciembre. Realizamos nuestra opinión de acuerdo con normas internacionales de auditoría
Nuestra responsabilidad bajo esas normas se describe en responsabilidades del auditor. Somos independientes de la entidad y hemos cumplido con otras responsabilidades éticas de acuerdo al Código de Ética para Contadores. Listo. Algo que no hemos hablado en Auditoría 1 y que ahora aprovecho de comentar y además que tienen dentro del modelo es el párrafo de énfasis, ¿ya? Y señalamos que sin modificar nuestra opinión, es decir, nuestra opinión ya está, ya la hemos puesto, opinión con salvedades y punto. Sin modificar esa opinión, llamamos la atención sobre las cuentas por cobrar por 12.000 bolivianos correspondientes a la gestión 2020, que no cuentan con respaldo documental, ¿no? Luego señalamos cuál es la responsabilidad de la gerencia, que la gerencia debe elaborar los estados financieros, la responsabilidad del auditor, que es expresar una opinión con base a eh, a la evidencia acumulada, ¿no? Listo. Ahora sí, el objetivo de hoy, que ha sido logrado de alguna forma, era que nosotros complementemos todo lo que hemos visto en Auditoría 1 y en Auditoría 1 no hemos logrado especificar la redacción de los hallazgos cuando los hemos encontrado, ¿verdad? En este sentido, hoy sí lo hemos podido hacer. Y una vez que hemos hecho los hallazgos, eso nos ha permitido hacer la redacción del informe de control interno que viene acompañando al dictamen del auditor independiente. ¿Alguna consultita hasta aquí, estimados jóvenes y señoritas? Nada, nada. Como tenemos bastantes minutos por delante, quiero aprovechar para mostrarles algo. Esperen un segundito mientras ustedes tienen un respiro de 2 minutos. Yo voy a buscar algo que me interesa mostrarles, ¿ya? Ya está. Ya nos hemos tomado un par de minutitos de descanso. Paso a compartir la siguiente pantalla. Como ustedes hemos revisado, creo que no hemos visto la información financiera para emisión de bonos, ¿no? En la anterior sesión. Este documento lo voy a pasar también ahorita al WhatsApp y les voy a mostrar de dónde pueden obtener esta información. ¿Ya? Eh, este es un documento para la emisión de bonos. Se puede acceder mediante la página de ASFI. Vamos a ver en un ratito de hacerlo. Eh, ¿Qué es lo más interesante? Que después de toda la información de antecedentes de la empresa, a qué se dedica, de dónde saca plata, cómo está la situación en general de la empresa, ellos tienen que adjuntar a todas sus presentaciones
el informe del auditor independiente. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, ¿se ve la pantalla? Dice Dismatec anexo 2. Se mira a veces. Ya, excelente. Vamos bajando entonces. Y aquí tenemos, ¿no? Dismatec es la distribuidora mayorista de tecnología Sociedad Nor. Parte 1, informe del auditor independiente y estados financieros. Aquí está el modelito, ya una realidad, algo que ustedes van a poder descargar, leer y todo lo que ustedes quieran revisar. Si quieren, van a comparar los saldos, todo lo que sea necesario. Informe de auditor independiente. ¿A quién le dirigimos? A los accionistas de la empresa. Opinión. Hemos auditado los estados financieros de Dismatec, que incluyen balance al 31 de diciembre y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo por el ejercicio terminado a esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros. En nuestra opinión, esta es la parte más importante, jovencitos. Para esto hemos estudiado tanto tiempo. Los estados financieros que acompañan presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial y financiera de la sociedad al 31 de diciembre del 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. ¿Se acuerdan lo que les decía? Yo les señalaba que aquí puede haber un cambio, puede haber una variación, ¿no? En las normas que vayamos a usar para la emisión de la opinión. Otro aspecto importante de este dictamen, este es un dictamen limpio, ¿no? Porque dice, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente. No hay como en el otro caso que excepto por, ¿no ven? Un párrafo de énfasis. Espérenme un segundito, por favor. Hola. Sonó mi timbre. Muy bien, seguimos el siguiente párrafo, el fundamento de la opinión. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría conforme a NIA, ¿no? A normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Nuestra responsabilidad, de acuerdo a estas normas, se describen más adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros de este informe. Somos independientes de la sociedad de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicados a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido con nuestras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir el informe. Ojo, fíjense esta última línea. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión. Si no tenemos evidencia, no podemos opinar. Seguimos. Aspectos clave de la auditoría. Los aspectos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según el juicio profesional, han sido de mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros. Estos aspectos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión. Y no expresamos una opinión separada sobre estos asuntos. Hace rato, cuando dábamos el otro ejemplo, decíamos, ¿no? Que habían aspectos que había que mencionarlos. Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en la sección de responsabilidades del auditor. Un poquito más abajo le ponemos reconocimiento y medición de los inventarios y costos de ventas, aspectos clave de la auditoría. Hemos considerado como aspecto clave de la auditoría la existencia y medición de los inventarios al 31 de diciembre, que ascienden a 87.465.000 y la determinación del costo de ventas por 234.112.000. Estos conceptos cuya composición y criterios de evaluación se muestran en las notas 4D y 3D a los estados financieros representan importes significativos
y requieren un control y seguimiento continuo y el uso de procesos automatizados. ¿Cómo tratamos el aspecto de clave de auditoría? Obtuvimos un entendimiento del proceso de adquisición y control de inventarios, así como la metodología para determinar el costo de ventas. Para las existencias de inventarios realizamos inspecciones físicas y recuentos de productos en diferentes almacenes, tanto en los centros de distribución como en los puntos de venta, y cruzamos la información obtenida con los registros contables. Verificamos el valor de los inventarios mediante la revisión de los costos de adquisición, con documentación de soporte de nuestras compras. Entonces, así vamos a ir revisando, por favor. Este es un aspecto clave de auditoría, el 1, aquí hay el 2, respecto a cuentas por cobrar comerciales. De ahí vienen las responsabilidades de la gerencia y de la dirección. Pasamos las responsabilidades rapidito, ¿no? Y ¿quién firma? El miembro de Ernst Young, ¿no? Uno de los miembros, uno de los socios. Esta firma seguramente está centralizada en la ciudad de Santa Cruz. Poquito más abajo, ustedes tienen ya los estados financieros de esta empresa. ¿Por qué les he mostrado todo esto? Preguntita para todos. ¿Quieren que les pase este documento? Sí, Lisen, pasemos. Lice. Sí, Lisen, por Yo creo favor. que sí. Yo creo que sí. Porque han visto hace rato, yo les decía, vamos a ver un modelo sencillo, algo que les facilite un poquito el entendimiento, ¿no? Un documento básicamente didáctico para que así ustedes puedan ir entendiendo de forma general al inicio, ¿no? Pero ahora ya están viendo un poco en la realidad cómo es que los informes de auditoría son un poco más complejos. No los hace una sola persona, estimados jóvenes y señoritas, lo hace un equipo de profesionales y al principio, ya les he dicho en la anterior clase, ¿no? Cuando empecemos a hacer nuestras auditorías, no es que nos van a dar el activo fijo a la primera, ¿no? Nos van a dar primero caja, bancos, algunos inventarios, luego vamos a ir gradualmente y creciendo y nos van a dar mayores responsabilidades. Es un documento bastante largo, se mantiene en pantalla, ¿no? Se mantiene en pantalla, sí, efectivamente. Pero para ir cerrando un poquito el círculo, antes de mostrarles las tareas que tenemos programadas, quiero que ustedes vean, ¿no? Este es un prospecto que se elaboró para solicitar la emisión de bonos al sistema financiero, ¿no? Entonces, si vemos un poco más adelante el documento, vamos a ver mucha documentación, ¿no? De la empresa, pero más allá de su documentación, tenemos la información que nosotros necesitamos para entender a la empresa. ¿Ya? Fíjense quiénes son las responsabilidades del prospecto, quiénes son los ejecutivos de Dismatec, qué documentación se ha presentado a la ASFI, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos antecedentes legales, tenemos denominación de la emisión, plazo de la emisión, forma de pago de intereses, y etcétera. Y luego vamos a tener razones del destino de los fondos e identificación del emisor, pero hay una aquí. Esta es la parte que quiero que revisen cuando tengan tiempo, no es una tarea urgente, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Descripción de las actividades y negocios de Dismatec, reseña histórica, productos y ventas netas de los bienes, actividad, características de la cartera del cliente, principales mercados y competencia, políticas de inversión y estrategia de crecimiento, principales proveedores, dependencia de contratos, régimen tributario. Todo esto nos sirve para el entendimiento del negocio. Ya tienen ustedes el documentito. Así que lo que voy a hacer para ir terminando la clase, porque nos tenemos todavía algunos minutos, quiero que ustedes vean la parte de la planificación donde va a entrar todos estos aspectos. Entonces, necesitamos un documento que tiene que ver con planificación. Lisen, Adelante. Lisen, como usted está hablando de la emisión de bonos, bueno, al Sí, margen de que la empresa
tener la aprobación de la ASFI. O sea, es importante, ¿no? Que tenga en orden, por ejemplo, sus estados financieros tienen que estar auditados, tiene que haber proyecciones financieras también, ¿no ve? Exacto. Ratios financieros, la documentación legal, o sea, en qué van a invertir también el dinero, la calificación de riesgo. Y normalmente este tipo de empresas creo que trabajan a través de intermediarios, ¿no? Para que los bonos puedan ser colocados en la bolsa de valores. Correcto, con brokers, ¿no? Así es, así es. Y claro, en realidad, si bien les he mostrado el documento para la emisión de bonos, no era tanto esa mi intención. Mi intención era que ustedes tengan un documento que es real, que se ha subido a la página de la ASFI, de la cual se ha descargado también para temas didácticos, o sea que es un documento público, yo no estoy revelando nada de nadie, ¿no? Esa es una de las intenciones. La segunda de las intenciones es que ustedes tengan, aparte del modelo básico de dictamen que yo les he mostrado, que yo les he enviado, un modelo un poquito más complejo, para que ya ustedes se vayan haciendo a la idea de cómo es que se redactan los informes de auditoría. Entonces, esos dos objetivos míos los estoy logrando a través de compartirles este documento. Les vuelvo a reiterar, no estoy siendo infidente ni estoy provocando la presentación de algo prohibido ni algo secreto, ¿no? Esto está en la página de la ASFI. Eso por una parte. Por otra, el objetivo que es mayor todavía para mí es lo que tenemos en la pantalla. Les he pasado este papel de trabajo. Cito quería preguntarles. ¿O no les he pasado esto? Hola, ¿están todavía conmigo? Sí, le dicen, ¿Sí les he pasado? no, Ah, caramba. yo le digo que estamos escuchándolo. Ah, ya. Gracias, gracias, Lourdes. Perdón, un lapsus. Bueno, les hablaré un poquito de este papel de trabajo y por qué se los estoy mostrando. Fíjense ustedes que, no, necesito dejar de compartir un segundito. Perdón, es que aquí hay una cosa que me está molestando. Y ahora sí vuelvo a compartir exactamente donde nos hemos quedado. Si ustedes desean, si ustedes tienen esa voluntad, a manera de práctica, no para esta materia, por favor, sino cuando ustedes vean que tengan tiempito, utilicen esa información de Dismatec o de cualquier otra empresa y traten de llenar hasta donde puedan este papel de trabajo de planificación. En esta primera pestaña, donde dice entender al negocio, fíjense, tenemos aquí que poner, obviamente en la parte superior, aquí donde dice auditores, consultores, el nombre de nuestra empresa de consultoría. La empresa que estamos auditando en este caso sería Dismatec, y aquí la auditoría del año correspondiente creo que era 2020. Dentro del inciso A, tenemos que actualizar y obtener una comprensión de la naturaleza de la empresa. Esta naturaleza de la empresa la van a obtener de ese documento de Dismatec. Y aquí lo que van a hacer es transcribir todo lo que ustedes vean conveniente, todo lo que ustedes consideren necesario para entender la naturaleza de la empresa. Por eso este papel de trabajo es fundamental que traten de hacer su llenado. En un segundo punto, vamos a poner la estructura corporativa, propietarios, organización financiera y geográfica. Fíjense, aquí utilizamos gráficos, ¿no? Estamos introduciendo gráficos a nuestro papel de trabajo, que es una hoja de cálculo de Excel. Entonces, aquí ustedes ya pueden ir incluyendo diferentes cuadros que nos sirvan para el entendimiento del negocio. Siguiente, productos y servicios manufacturados y o vendidos.
Entonces, ay, miren, justo de Dismateca había sido esto. Qué casualidad. Esto se los voy a pasar enseguida también. Dentro de los productos que comercializa Dismatec, es en el rubro de mejoramiento del hogar, entre los que se encuentran refrigeradores, ¿no? Lavadoras, freezers, etcétera, equipos, ¿no? Y así vamos a ir llenando, por favor, cada una de estas situaciones. Aquí, por favor, políticas contables, ¿de dónde voy a sacar? ¿Quién me puede decir? Ya estamos por terminar, así que necesitamos ser bien eficientes con estas preguntas y respuestas. De los estados financieros puede ser, Luis. Correcto, David. En todo caso, en las notas a los estados financieros, donde revelamos eh, las políticas contables de la empresa, ¿ya? Excelente, excelente, muy bien. Ya. Y así, ustedes por favor vayan viendo cómo ir llenando esta tab. Como verán, esto es copiar y pegar. Ahora sí, vámonos al control interno. Acá también, ¿no? Van a ir viendo ustedes y seguramente tal vez mañana me hagan alguna pregunta, si es posible, si no, podemos ver un poquito más mañana. Vamos a concluir esto en un par de minutitos. Entonces, acá, fíjense qué casualidad. Hace rato hablábamos del reglamento interno, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de evaluar el control interno, hemos dicho, ¿será que tienen reglamento interno? Les vamos a preguntar a la empresa, ¿tienen reglamento interno? Y respecto a los valores éticos, al comportamiento de los ejecutivos, tenemos que pensar en un código de conducta o un código de ética. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado hace rato? Y aquí está, ¿no? Esta es una de las preguntas fundamentales cuando estamos haciendo la evaluación del ambiente de control. Preguntar, ¿existe o no existe un código de conducta? En este caso, para el ejemplo, no se cuenta con un código de conducta, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Ya tenemos que pensar en que esta empresa necesita con urgencia un código de conducta. Fíjense, este código de conducta tiene que ver con esta pregunta que está acá. La gerencia lidera con el ejemplo, ¿no? Si la respuesta es no, esto implica que el gerente entra cuando le da la gana, saluda cuando le da la gana, trata mal a los empleados y no hace los mismos esfuerzos que el resto de la gente. Y eso es un aspecto negativo, ¿no? Aquí en la parte de las observaciones no refleja una imagen a seguir. Claro, si el líder es el primero en llegar, si el líder está trabajando al lado de los demás, preguntando las condiciones del trabajo en términos generales, ese es un líder que realmente lidera con ejemplo, ¿no? Y los riesgos disminuyen cuando hay ese tipo de liderazgo. Lo mismo, ustedes van a ir haciendo el ejercicio, poniéndole sí o no. Pueden usar un caso de ustedes, ¿no? Una empresa que conozcan para ir llenando esto. Y listo. Acá es donde vamos a terminar la clase de hoy. Les decía, nosotros vamos a poner un semáforo en relación a los riesgos que tiene que ver con dos elementos, la probabilidad y el impacto, ¿no? Eh, si bien hace rato cuando hablábamos de este nivel de riesgo, indicábamos sobre la posibilidad de no tener un reglamento interno, cuánto impacto podría tener, qué probabilidad hay de que no tenga un reglamento interno, pues para estos otros casos vamos a tomar otro tipo de riesgos. En el primer caso vamos a hablar de riesgo de liquidez, ¿ya? Aquí las causas las vamos a leer, no hay problema, las consecuencias las vamos a leer, las cuentas o aseveraciones relacionadas las vamos a leer, eso lo vamos a dejar para la casa. Lo que yo quiero mostrarles es el semáforo, ¿ya? Acá tenemos la posibilidad de que tomemos 5 opciones, ¿no? 1 es la más baja y 5 es la más alta. Entonces, si
En cuanto a la liquidez, no vemos que tengan problemas, pues el impacto de falta de liquidez no es grande y la probabilidad de que haya falta de liquidez no es grande. 1-1. El semáforo se pone verde, esto no me representa un riesgo. Si vamos subiendo en el nivel de impacto y en el nivel de probabilidad, ¿no? Entonces el semáforo ya me está diciendo, ten cuidado, aquí algo está pasando que está mal, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver que el semáforo se pone en color rojo, ya tenemos que tomar medidas urgentes. Todo esto obviamente se automatiza a través del Excel. Y esto es cuestión de que ustedes vayan haciendo ejercicios para poder observar cómo hay cambios, ¿no? Pero siempre pensando en estos dos aspectos, probabilidad e impacto. En broma, creo, en la primera clase les decía, ¿qué probabilidad hay de que nos caiga un meteorito en nuestra empresa? Entonces, la probabilidad, pues, es, hablando de un tema un poco absurdo, si ustedes quieren, ¿no? La probabilidad es 1 y el impacto, pues, es 5, ¿no ve? Claro, pues un meteorito está muy difícil que caiga sobre nuestras cabezas. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la subida del dólar, ¿no? La probabilidad de que suba el dólar, uy, 5, ¿no? Y el impacto que causaría eso también es impactante, ¿no? Es elevado. Entonces, para mí esto es un riesgo significativo, es algo que le debo dar mucha prioridad. Muy bien, como toda promesa es deuda, les paso este documento también para que lo vayan llenando cuando tengan tiempito libre. A ver, ¿dónde está? Este es. Listo. Ay, caramba. Está por llamar a otro, está por mandar a otro grupo. Ahora sí lo tiene. Muy bien, por el momento terminamos acá el avance. Muchísimas gracias a todos por su participación. Creo que hemos avanzado bastante bien. Les van a hacer la llamada de lista, así que mañana nos vemos conmigo a las 2 de la tarde, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes y señoritas. Muchas gracias, licenciado. Agradecerle primeramente por habernos acompañado esta noche. Siempre es un honor estar en sus sesiones.